Capítulo 61. Al navegar el bote a través de las olas y sentir el agua salpicando su rostro, había mucho tiempo para pensar. Estoy loco, pensó al principio. No debería regresar. Tuve suerte de escapar con vida la primera vez. Y de hecho, se hubiese quedado en tierra si Eira no estuviera muerta. Pero no, como estaban las cosas, no tenía razón para regresar a tierra. Sentía que debía terminarlo. Y entonces comenzó a pensar en lo que el viejo borracho dijo cuando llegó al puerto. La única manera de detener al diablo es aceptarlo en tu interior. Debes abrirte al diablo. Debes aprender a pensar como el diablo. ¿Y cómo pensaría el diablo? ¿O cómo, en este caso, pensaría el Marker? Si alguien sabría cómo, pensó Altman, debería ser él. Había visto el Marker muchas veces antes, había sobrevivido a corta distancia incluso cuando transmitía con todo su poder. Había hablado de él con las alucinaciones una y otra vez. ¿Qué había dicho recientemente, a través de sus recuerdos de Eida? Te necesito, Michael. Necesito que termines lo que empezaste. Lo que los fantasmas dijeron, era difícil de puntualizar. Al principio, en los sueños, había sido mucho más específico. Pero ¿era realmente el Marker quien hablaba con él en sus sueños o solo era eso, un sueño? O tal vez era algo más. Un sueño difería mucho de una alucinación. Pero tal vez el sueño era su mente subconsciente intentando decirle algo. ¿Qué había dicho Eida exactamente? Necesito que hagas algo por mí, dijo ella. Quiero tener un bebé. Eso es lo que necesito. Nos unirá como pareja. Pero ¿era ese sueño lo mismo que una alucinación? Tal vez era una fuerza totalmente diferente, tal vez no era su subconsciente, sino algo más. ¿Qué quería decir por tener un bebé? ¿Eran estas criaturas, los tripulantes que habían sido transformados luego de morir en monstruos, la progenie del Marker? Bien, sí, supuso, de cierta manera, si tenía razón en el hecho de que habían sido creados por el Marker al transmitir un código. Pero a menos que se equivocara, su sueño sobre Eida no hubiese llamado la atención sobre el tema hasta después de que las criaturas, sean lo que fueren, hubiesen sido creadas. De hecho, solo supo de las criaturas hacía algunos minutos, cuando la alarma lo despertó. Tal vez debería intentar tomar el sueño literalmente. Tal vez era exactamente lo que el Marker demandaba de ellos, que lo reprodujeran. Tal vez si pudiese convencer al Marker de que podía reproducirlo, las cosas regresarían a la normalidad. Era simple, pensó. Y entonces las dudas lo asaltaron. Estaba basando todo en un sueño, y no concordaba del todo con lo que sus alucinaciones le decían. Podía no significar nada, o incluso otra cosa, otra fuerza intentando manipularlo. Era casi demasiado simple. E inclusive si tenía razón, ¿quién podía asegurar que si lo hacía el Marker regresaría todo a la normalidad? Tal vez solo empeoraría todo. ¿Y si el Marker no se interesaba en lo más mínimo por el destino de la humanidad y solo los veía como medios para un fin? ¿Y si ese fin se cumplía, pensó, nos necesitaría, o nos aplastaría casi sin pensar, como si fuésemos moscas? ¿Y si estamos contra la espada y la pared? Se preguntó. ¿Y si la humanidad fuese a morir de todas formas? Sacudió su cabeza. Era lo mejor que podía pensar. Tenía que intentarlo. Pero qué opción tomaría, qué decidiría arriesgar, no lo sabía. La propuesta de Altman, pensó. En cualquier caso, el Marker era la llave. No había otra opción más que regresar al Marker, sin importar que se encontrara en el camino. Estaba casi oscuro ahora. Ahí, adelante, estaban las luces del complejo flotante, tenues, funcionando con la energía de emergencia, pero aún ahí. Pronto él estaría ahí también. Pronto tendría su respuesta, o estaría muerto. Parte 7. El fin del mundo. Capítulo 62. Incluso antes de que abriera la escotilla, podía escuchar sonidos desde el interior, podía ver a través del vidrio tenues figuras moviéndose debajo también. Que sea lo que Dios quiera, pensó. Abrió la escotilla y entró. Solo había bajado unos pocos peldaños de la escalera cuando algo lo atacó. Lo golpeó en el hombro y pudo verlo brevemente antes de que envolviera su cara. Consistía de una cabeza humana, alargada y gomosa, sobre una red de tentáculos. Inmediatamente comenzó a sofocarlo. No podía ver. Intentó golpearlo con el plasma cutter, pero solo logró que apretara con más fuerza sus tentáculos. Lo golpeó contra los peldaños de la escalera, pero aún no lo soltaba. Mierda, pensó, voy a morir. Ciegamente su mano buscó el gatillo del cúter y lo encendió.
Lo levanto suavemente intentando no cortar su propio rostro y logro cortar por completo el barral lateral de la escalera. Estaba comenzando a desmayarse. Intento otra vez, más cerca de su rostro esta vez, y sintió el filo cortando a través de la carne de la criatura. Esta aflojó su agarre y él la arrancó de un tirón, viéndola rebotar frente a él y caer al suelo. La peor parte fue que al caer, reconoció el rostro de la cabeza. Estaba estirada y roja, severamente deformada, pero estaba seguro de que era la cabeza de Field. Al verla golpear los escalones debajo suyo y caer en espiral, se sintió como si hubiese matado al mismísimo Field. Recobró su aliento y luego continuó descendiendo. La luz de emergencia generaba sombras por todas partes. Él veía cosas moviéndose en ellas. Escuchó un sonido en la distancia, luego más cerca. Algo estaba subiendo por la escalera. Miró hacia abajo buscándolo, pero no vio nada. Se quedó quieto, pero no escuchó nada. Tal vez solo lo estaba imaginando, pensó. Pero cuando dio otro paso, lo escuchó otra vez, y cuando bajó la mirada vio brevemente otra, sino la misma, criatura que arrancó la cabeza de Field. Y luego desapareció del otro lado de la escalera. Intentó girar para verla mejor y la encontró por un breve momento y luego la perdió otra vez. El sonido estaba más cerca ahora. Enroscó el brazo alrededor de la escalera y esperó colgado ahí. ¿Dónde estaba? Y de repente la vio, solo a unos pocos pies de distancia de él ahora, su cuerpo gris mezclándose con la escalera. Al verlo, un extremo se desprendió de la escalera y comenzó a moverse como si se tratara de una serpiente encantada, buscando carne a la cual aferrarse. Y repentinamente dio un latigazo y se enredó en su pie. Se enroscó con fuerza y ajustadamente, casi dislocándolo, haciendo que colgara solo de un brazo, con las piernas en el aire. Intentó mover el plasma cutter hacia abajo para cortarlo, pero estaba demasiado bajo, tendría que soltarse para llegar, lo que significaría caer. Había comenzado a latir, apretando subiendo por el tobillo hacia la pierna. Luchando por lograr aferrarse con la otra pierna, finalmente logró apoyar el pie en el escalón. Se levantó con sus dedos lo más que pudo, su tobillo se sentía como si fuera a ser arrancado, y soltó su brazo para agarrarse de algunos rieles más abajo. Era suficiente. Podía llegar ahora. Lo cortó al medio con el plasma cutter. Un horrible babazo puro y luego se cayó. Sintiéndose mareado, se agarró con fuerza. Podría haberse quedado ahí un tiempo, de no ser porque con su cabeza presionada contra la escalera, escuchó un torpe golpeteo. Algo más estaba en camino. Aún atontado miró hacia abajo. Otros dos estaban subiendo por la escalera, estos más humanoides, del tipo con espadas de hueso creciendo de sus hombros. Se aferraron a la escalera con las pequeñas manos que crecían de sus barrigas, sus filos se agitaban salvajemente hacia atrás y adelante mientras subían. Subió frenéticamente por donde había venido, intentando llegar al nivel del suelo de la plataforma, sabiendo todo el tiempo que lo estaban alcanzando. Casi podía sentir sus cuchillas cortando y arrancando sus piernas. Entonces de repente llegó a la cima, en sus rodillas jadeando. Colgó la cinta del cúter sobre su hombro y lo dejó colgar en su espalda, sacando la motosierra. Precariamente balanceado, tiró de la cuerda del motor. La primera vez no encendió, tampoco la segunda. La primera de esas cosas ya estaba ahí, las puntas de las cuchillas podían verse saliendo de la escotilla. Tiró de la cuerda una tercera vez, esta con más fuerza y encendió. La aceleró y se inclinó empujándola sobre la criatura. El filo de la motosierra dispersó sangre en todas direcciones, manchándolo de pies a cabeza. Se alejó de la escalera, la motosierra vibraba en sus manos. ¿Había otros? Era un gran cuarto, pobremente iluminado. Se movió cautelosamente hacia el pasaje a los laboratorios, que lo llevarían hacia el conducto de aire. Había pilas de carne aquí y allá, sobre las paredes, cerca de la ventilación. Con vida al parecer. Tocó una con su bota pero no pareció responder, solo se quedó ahí. La pisó pero eso tampoco pareció herirla. Estaba casi sobre la puerta del laboratorio cuñado vino, cargando con un grito casi satánico. En las sombras y obscuridad, tenía algo de dificultad para verlo al principio. Era solo una distorsión, y la golpeó directamente en la cabeza. Era la más terrible de las bestias que había visto hasta ahora. Retrocedió un poco, siseando. Su mandíbula estaba desdentada, sus dientes habían crecido largos y predadores, la carne se había desprendido hasta las articulaciones. Sus brazos se habían convertido en patas delanteras. Su cuerpo se engrosaba en el frente y afinaba en la parte posterior.
Tenía una sola y musculosa pierna detrás, la otra pierna estirada y encimada, funcionando como cola, los dedos afinados abanicaban y flexionaban en la punta de la cola. Tomó unos pocos pasos hacia un lado, entonces se preparó y saltó. Intentó arrancar su cabeza con la motosierra, pero solo había llegado a la mitad cuando la motosierra tocó algo duro y fue arrancada de sus manos, casi dislocando su hombro. El cuello latía y escupía fluidos sobre su pecho, la cabeza colgaba hacia un lado pero aún se movía. Las piernas delanteras se estiraron buscándolo. Quiso agarrar la motosierra pero no pudo llegar, estaba seguro de que podía hacerla arrancar de todas formas. Pateó a la criatura en la espalda y la rodeó lentamente, la cabeza de la criatura seguía caída hacia atrás, como un saco vacío, antes de saltar otra vez. Cegada, golpeó justo a su izquierda, estrellándose contra la pared. Él ya se estaba levantando, intentando encender el plasma cutter en sus manos. Fue golpeado y tumbado de espaldas sobre el pegajoso y oloroso tejido que cubría el puente, la criatura se abalanzó sobre él. Intentó rodar hacia un lado pero no pudo evitar sus garras, que atravesaron su camisa y golpearon el hombro debajo, inmovilizando uno de sus brazos. Hasta que de repente pudo encender el cutter. Lo golpeó con fuerza una vez, arrancando la pata que lo inmovilizaba. La criatura se balanceó torpemente sobre él apoyándose en los dos miembros que le quedaban. Él cortó la segunda pata y la criatura colapsó. Empujándola se alejó tambaleándose, su hombro realmente comenzaba a doler ahora. Lo rodeó lentamente, esperando el momento justo para atacar y cortar la última pierna cuando hizo algo curioso. Plantó su última pierna en el suelo, pero en lugar de utilizarla para saltar sobre él, como Altman esperaba, giró su cuerpo por completo, aterrizando en la pierna que servía de cola. Se quedó ahí, inmóvil, perfectamente balanceado. La última pierna se contrajo, como la pata de un arácnido. Debe estar muerto, pensó Altman. Avanzó cautelosamente, pero no se movía. Con cuidado se estiró y lo tocó con la punta del cúter y la pierna se estiró con fuerza, golpeándolo en el pecho y estrellándolo contra la pared. Se quedó ahí un momento, paralizado. Su pecho se sentía como si tuviese un agujero. Lentamente se sentó. La criatura seguía ahí, aún balanceada sobre su cola, con la pierna restante contraída otra vez. Que se cague, pensó. Juntó sus armas, rodeándola, dejando un gran espacio entre ambos, y se dirigió a la puerta. El laboratorio pasando esa puerta era un desastre, todo tumbado y colapsado, una masacre. Cuerpos y partes de cuerpos desparramados por todas partes. Se movió entre ellos cuidadosamente, sin tocar nada y atravesó la puerta. El cuarto siguiente estaba casi intacto, lo que, de alguna manera, lo puso casi más nervioso. Lo atravesó pasando la mesa central hacia la cabina de observación. Desde ahí se conectó al sistema de video, aún funcionando con la energía de emergencia. Repasó rápidamente las cámaras a las que tenía acceso, vio más criaturas casi en cada lugar que observaba. El sello del conducto de aire entre las cubiertas superiores e inferiores estaba abierto y emitiendo chispas. En el espacio justo detrás de él, solo un cuarto más allá de donde se encontraba Altman ahora, entre él y el conducto, se movió una masa, tal vez incluso la misma que había visto antes aunque sí lo era, había aumentado de tamaño, y seguía creciendo. Se movía lentamente hacia adelante, consumiendo todo, convergiendo todo. Mierda, pensó Altman. No iré por ahí. Preguntó al sistema por caminos alternativos, pero no había ninguno. La instalación había sido construida deliberadamente con un único punto de conexión entre la mitad superior y la inferior. Mientras ese monstruo estuviese ahí, no habría manera de avanzar. A menos que fuera a través del agua, se dio cuenta. Buscó entre las cámaras la bahía de submarinos. Si pudiese llegar ahí, podría entrar. ¿Estaba a qué, 20 metros? Una larga distancia para ir nadando, y la presión sería fuerte también. Y cuando llegara, tendría que entrar a la recámara, cerrar las puertas y esperar a que el agua fuera bombeada fuera. Si eso no era suficiente para matarlo, el agua fría en sí misma muy bien podría hacerlo. Entonces el display que estaba observando fue interrumpido, cortado por otra señal. Un rostro apareció, una señal en blanco y negro con algo de interferencia. ¿Quién está ahí?, dijo el hombre. ¿Quién está en el sistema? El hombre era vagamente familiar. Se dio cuenta de que era el hombre que lo había llevado a ver el marker en su recámara por primera vez. ¿Cómo era su nombre? Arm algo. Sí, eso era, Henry Harmon. Encendió su cámara para que el hombre pudiese verlo. Harmon, dijo. Soy Altman. ¿Estás con vida?
Pensé que era el último, dijo Armón. Es maravilloso verte. ¿Dónde estás? Armón miró distraídamente a su alrededor. Como si por un momento no pudiese recordar dónde estaba. Estoy en la recámara del marker, dijo. Pensé que estaba atrapado, pero por alguna razón, esas cosas no se acercan al marker. Me alegro de no ser el único con vida. Iré a buscarte, dijo Altman. Eso no es posible, dijo Armón. Antes de que des algunos pasos, ellos te destrozarán. ¿Puedes hacerme un favor? Preguntó Altman. ¿Hay alguna manera de que puedas abrirme las puertas de la bahía de submarinos desde ahí? ¿Tienes autorización? Seguro, dijo Armón. ¿Por qué? Ábrelas y déjalas abiertas, dijo Altman. Así es como llegaré hasta ti. Oh, y una cosa más. Solo dilo, dijo Armón. Reúne toda la información sobre el marker disponible en el sistema. Señal, composición, dimensiones, forma, todo lo que haya. De acuerdo, dijo Armón. Me dará algo que hacer. Puede que haya descubierto qué es lo que el marker busca, dijo Altman. Lo sabré cuando llegue ahí. Si es que llego. Armón comenzó a decir algo, pero Altman ya se había desconectado. Atravesó el laboratorio de regreso por donde había venido. Buscó en algunos casilleros y gabinetes, buscando oxígeno o algún traje de buceo, pero no encontró nada. Tendría que arriesgarse. Miró la motosierra. Difícilmente era el arma ideal, cuando la sierra se trabó, casi logra que lo maten. De cualquier modo, no podía llevarla. El agua la arruinaría. El plasma cutter, por otra parte, era otro tema. Probablemente funcionaría incluso luego de entrar en contacto con el agua. Encontró 2 rollos de 15 metros de soga y las colgó sobre su hombro. Entonces comenzó a subir la escalera otra vez, de regreso a la escotilla. Capítulo 63. Bajó hasta la plataforma de botes, moviéndose con las olas. La bahía de submarinos estaba debajo y apenas hacia la izquierda. Fue hacia el borde más alejado de la plataforma y miró hacia abajo buscándola. Ahí estaba. Podía ver el brillo proveniente desde la puerta abierta del hangar. Ató entre sí ambos rollos de soga, tensando cada lado del nudo hasta que estuvo satisfecho, entonces cuidadosamente midió su largo. Ató la cinta del plasma cutter en un extremo de la soga, con doble nudo, solo para estar seguro. El otro extremo lo ató alrededor de la barrera de la plataforma. Con cuidado, bajó el plasma cutter y la soga dentro del agua hasta que desaparecieron, poco más se veía que los primeros metros de soga. Se quitó su camisa pensando. Sabía que tendría solo una oportunidad. Una vez que hubiese descendido lo suficiente tendría que hacerlo. O llegaba hasta la bahía de submarinos o se ahogaba. Respiró rápidamente y luego se sumergió, dejando el aire salir por su nariz mientras descendía. Nadó tan rápido y tan directo hacia abajo como pudo, siguiendo la soga. La presión aumentó rápidamente, su cabeza se sentía como si fuera a ser aplastada. Se sintió increíblemente lento, como si no hiciera progreso alguno, como si estuviese a pocos metros de la plataforma. Siguió nadando, intentando mantener un ritmo nivelado y estable y su ritmo cardíaco constante, intentando no entrar en pánico. Podía oír la sangre corriendo cerca de sus oídos, un constante golpeteo volviéndose cada vez más lento. Sus miembros estaban perdiendo velocidad, o solo se sentían de esa manera. Vio luces. Estaba cerca de la bahía de submarinos. No, pensó, no mires, mantente enfocado, solo sigue nadando hacia abajo. Sintió sus pulmones luchar, queriendo respirar el aire que no estaba ahí. Hizo un ahogado sonido, tenía que forzarse a no respirar agua. Las cosas a su alrededor parecían lentas, mucho más lentas. Y entonces lo vio, flotando cerca del extremo de la cuerda, el plasma cutter, como una sombra en la oscuridad. Su corazón latió con exaltación y las cosas comenzaron a tornarse oscuras en los bordes, por un momento pensó que se desmayaría. Pero cuando lo alcanzó y lo tuvo en sus manos, se dio cuenta de que no había manera de llegar e ingresar a la bahía cargándolo. No tenía el suficiente aire para hacerlo, ni la suficiente fuerza. Tendría que dejarlo atrás. Lo soltó. Miró hacia un lado, ahí estaba, a unos pocos metros, la puerta abierta de la bahía de submarinos. Dejó la soga y nadó hacia ella. Se dio cuenta de que no lo lograría. Tal vez llegaría a la bahía de submarinos, pero no tenía la suficiente fuerza para cerrar la puerta y esperar a que el agua fuera bombeada fuera. No tenía sentido. Pero algo en él hizo que siguiera nadando. Atravesó la puerta dentro de la bahía.
Estaba a punto de dirigirse al control de la puerta cuando casualmente miró hacia arriba y repentinamente tuvo una idea. Se impulsó hacia arriba tan rápido como pudo, golpeando su cabeza tan fuerte que casi queda inconsciente. Pero ahí, en la esquina, había una pequeña burbuja de aire. Puso su cara contra el techo y tomó una gran bocanada de aire, el agua se filtraba sobre los lados de su boca. Se quedó ahí, flotando, respirando un poco más, hasta que dejó de jadear, hasta que su corazón dejó de golpear. Estaba bien. Iba a estar bien. Cuando se sintió calmado, se sumergió nuevamente y nadó hacia abajo. Pero en lugar de ir directamente hacia los controles, atravesó la puerta hacia afuera nuevamente. Por un momento estuvo perdido, desorientado en el océano abierto, y pensaba que había ido en la dirección contraria. Y entonces vio la sombra de la soga, se dio cuenta de que estaba buscando muy arriba. Miró hacia abajo un poco y ahí estaba. Nadó hacia el plasma cutter y lo agarró, inmediatamente regresando a la bahía, arrastrando la soga de regreso consigo. Pero era muy pesada, debido a la soga el progreso era muy lento. Por un momento consideró abandonar el cúter, hasta que se le ocurrió una idea. Encendió el cúter y con él cortó la soga. El arma era pesada, obligándolo a utilizar un solo brazo para nadar. Amenazaba con arrastrarlo al fondo. Llegó justo debajo de la bahía y comenzó a nadar desesperadamente, pateando con fuerza, con algo de pánico. Para cuando pudo agarrarse del borde de la puerta e impulsarse dentro estaba casi tan exhausto como en el descenso inicial. Se impulsó hacia una esquina y nadó rápidamente hacia los controles en el suelo. Presionó el botón y lo mantuvo apretado. Las luces de emergencia en el cuarto comenzaron a parpadear. Lentamente, vio, el suelo comenzó a moverse, comenzó a cerrarse. Nadó hacia arriba buscando la burbuja de aire y por un momento no pudo encontrarla. ¿Dónde estaba? Nadó a lo largo del techo y encontró una del tamaño de su puño, lo suficiente para que su boca entrara. Aspiró y luego expulsó rápidamente el aire, aumentando el tamaño de la burbuja. Debajo suyo, el sonido ahogado de las puertas cerrándose y el gentil zumbido de las bombas. El nivel del agua comenzó a bajar y pudo sacar su cabeza por completo fuera del agua, respirando profundamente e inmediatamente se desmayó. Michael, decía la voz. Michael. Levántate. Abrió sus ojos. Era su padre. Te pedí que te levantes, dijo. ¿Cuántas veces tengo que pedirlo? En un minuto, papá, dijo. Su voz sonaba extraña, hueca, como si proviniera de una gran distancia. Dije ahora, dijo su padre. Levántate o te arrastraré fuera de la cama yo mismo. No se movía. Su padre lo sacudió. Él gimió, sacudiendo su cabeza. Papá, levántate. Su padre gritaba ahora, tan cerca de su rostro que podía sentir el olor del licor en su aliento. Levántate. Recuperó la conciencia boca abajo, con la mitad de su cuerpo sobre la pasarela que recorría el borde de la recámara. Tuvo suerte. Estaba con vida y tosiendo agua en lugar de estar boca abajo en el centro del cuarto, muerto. Se levantó con dificultad y se apoyó contra la pared, recuperándose. Luego se acercó al borde de la pasarela y saltó dentro del agua. No podía encontrar el plasma cutter. Tal vez algo salió mal. Tal vez había caído cuando las puertas se cerraban y se hundió en el agua. Tal vez se había ido. Volvió a la superficie, agarrándose del borde de la pasarela, y entonces bajó otra vez, buscando con más cuidado esta vez. Lo encontró trabado detrás de una boya, casi imposible de ver hasta que estuvo a punto de tocarlo. Lo liberó y salió de regreso a la superficie, elevándose sobre la pasarela. Entonces se recostó en la grilla un segundo, respirando, intentando recuperarse. Cuando se levantó, aún temblaba, tanto por nervios como por el frío. Abrió la tapa de la unidad de comunicación de la pared y conectó con la recámara del marker. Hola. Dijo Armón, su voz denotaba algo de pánico ahora. Hola. Soy yo, Altman, dijo. Armón afinó sus ojos mirando a la pantalla. Altman, dijo. Me preguntaba si seguías con vida. ¿Aún estás vivo, no? Esto no es una visión, ¿o sí? Te ves diferente. Estoy vivo, dijo Altman. Solo un poco mojado. ¿Dónde estás? Preguntó. Bahía de submarinos, dijo Altman. Cerca. Armón asintió. Abrió un holo archivo y lo empujó para que Altman pudiera verlo. Aquí tienes, dijo Armón, y un bloque rojo apareció en el mapa. Es simple, agregó. Bajas por este pasillo, el que tiene la leve inclinación. Entonces pasas por estos dos laboratorios. Un último pasillo y estarás aquí. ¿Qué hay entre tú y yo? Preguntó Altman.
Cerca del marker, nada, dijo Armón. No se acercan al marker. Si puedes llegar al último pasillo deberías estar bien. Antes de eso puede ser algo complicado. Mostró a Altman una vista del pasillo justo al lado de la bahía de submarinos. La cámara hizo un paneo lento, mostrando una pila de cuerpos, una pálida criatura similar a un murciélago volando sobre ellos, y luego disuelta en una pared de estática. Esto fue justo antes de que la cámara fuera destruida, dijo. ¿Quién sabe qué hay ahí ahora? La vista cambió, 2 cámaras separadas, 2 laboratorios. En uno, una criatura con apariencia de araña, como la que había matado antes, solo que esta tenía 3 cabezas y una hilera de columnas a lo largo de su espalda. En el otro, 2 criaturas con espadas de hueso. Estaban tiradas en el suelo, inmóviles, tal vez muertas. Estas son actuales, dijo Armón. Sugeriría que atravieses en silencio los laboratorios. El pasillo que les sigue parece estar vacío. Altman respiró profundamente. Muy buen, dijo. Aquí voy. Se detuvo junto al conducto de aire que estaba ligeramente abierto y miró hacia afuera. El pasillo de afuera estaba iluminado por una muy tenue luz, algunas de las luces de emergencia parpadeaban, otras estaban totalmente quemadas. Pero podía ver por las borrosas formas y el sonido que hacían que había algo ahí. Y entonces un brazo se estiró por la apertura y lo agarró, se enrolló alrededor de su propio brazo y tiró con fuerza, golpeándolo contra el conducto. O al menos al principio pensó que era un brazo. Al tratar desesperadamente de quitárselo de encima, notó que no era un brazo en absoluto sino algo similar a un grupo de tendones unidos y endurecidos de alguna manera. Intentó levantar el plasma cutter, pero su brazo estaba metido por completo en el conducto, no había lugar para cortar. Tiró otra vez y casi le arranca el brazo. Él tiró con fuerza pero no logró mucho. Sin saber qué otra cosa hacer, pateó la palanca para abrir aún más la puerta. Tan pronto como la apertura se hizo lo suficientemente grande, el tendón lo arrastró. El pasillo había sido reconstruido, cubierto en una capa orgánica, algo que parecía ser carne. Era como si estuviese siendo introducido en un intestino. Él cortó el intestino con el plasma cutter, pero la hoja no cortó por completo. El tendón no redujo su fuerza, solo lo arrastró aún más por el pasillo. Él gritó de dolor, cortó otra vez y esta vez del todo. Hubo un rugido. El resto se retiró rápidamente, desapareciendo en un ducto de aire. La pieza que pudo cortar aún apretaba su brazo con fuerza, cortando la circulación. Para sacárselo de encima, tuvo que diseccionarlo cuidadosamente. Era como caminar a través de una pesadilla. Sangre y carne por todos lados, no podía saber de dónde vendría el próximo ataque. Se estaba poniendo nervioso, él lo sabía. Necesitaba relajarse, necesitaba calmar sus nervios, o lo atraparían. Pero ¿cómo podría relajarse en un infierno como este? Completamente adolorido, se tambaleó a lo largo del pasillo, evitando una especie de alfombra pútrida, intentando no tocar la carne que cubría el techo y las paredes. Había un cuerpo bloqueando el camino, pero tan pronto como lo tocó, el cuerpo gritó y lo atacó. Retrocedió y se patinó, cuando se dio cuenta, ya estaba sobre él, intentando cortar su cabeza con las hojas de hueso, hojas que estaban ocultas bajo el agua. Levantó sus rodillas y giró para verlo sobre él, su babosa boca a solo centímetros de su garganta. De alguna manera logró interponer sus manos entre él y la criatura, alejándola. La criatura gritó y siseó en frustración, aferrándose con fuerza con sus hojas e intentando acercarse, su aliento era tan pútrido que logró que quisiera vomitar. Con un gemido, lo empujó con fuerza y lo tiró hacia un lado, entonces se levantó y sacó el cúter debajo suyo. Ya estaba abalanzándose sobre él, pero esta vez tenía el cúter y cortó una de las espadas. Seguía avanzando con la otra hoja y el muñón. Golpeó con fuerza su cabeza, aplastándola con el cuerpo del cúter. Seguía avanzando. Retrocedió alejándose de él, se detuvo solo para blandir el cúter hacia la otra extremidad, cortando también lo que restaba del muñón. La criatura se retorció un poco, hundiéndose en la pútrida alfombra de lodo y luego se detuvo. Fue solo entonces, en la breve tranquilidad, que notó algo que se aproximaba detrás suyo. Giró sobre su talón y lo vio venir. Una de las espadas de hueso cortó su brazo, provocando que soltara el plasma cúter. Él gritó y golpeó a la criatura con su mano abierta, con fuerza, sintiendo la enfermiza textura de la carne muerta. Retrocedió un poco y logró levantar el cúter, gritando por el dolor. La criatura avanzó otra vez, él se dejó caer para evitar las afiladas hojas y la vio pasar sobre su cabeza, pateando sus piernas desde abajo.
Cayó sobre él por un momento, atrapado entre el lodo y su apestosa carne podrida, tuvo la impresión de que ya estaba muerto, que estaba experimentando el más allá, viviendo un particular infierno por el daño que había causado en vida. La criatura se restregaba en su hombro, moviéndose hacia su cuello, e intentaba girar apoyándose sobre una de las espadas para poder atacarlo con la otra. Presionó el gatillo del cúter, esperando que no estuviese muy abajo y apuntando hacia abajo en lugar de hacia abajo. La hoja de energía se generó entre sus rodillas, él la levantó y forzó hacia la pelvis de la criatura, forzándola poco a poco, cortándola lentamente a la mitad. Las partes cayeron a cada lado, pero aún debió levantarse y pisar cada extremidad antes de que se detuviera. Se levantó con dificultad. La sangre aún brotaba del corte en su brazo. Rompió el borde de su camisa y se vendó torpemente. No detendría el sangrado, pero al menos lo reduciría, eso tendría que alcanzar por ahora. 2 pasillos más pensó. Eso es todo. Fue hacia el final del pasillo. Tuvo que cortar la carne que cubría la puerta para encontrar los controles, pero una vez que lo hizo y pasó su tarjeta por el escáner, se abrió sin problemas. Miró dentro. Armón tenía razón, el cuarto se veía bien, no había nada. Ahí, a un costado, había 2 puertas que daban a laboratorios. Solo tendría que moverse tan silenciosamente como fuera posible, y entonces estaría a salvo. Se adentró en el nuevo pasillo, sonidos húmedos provenían de sus pisadas por el lodo del otro cuarto. Podía oír movimientos detrás de la primer puerta. Contuvo su respiración y pasó por delante sin problemas, estaba casi sobre la segunda. Podía escuchar sonidos detrás de esa puerta también, un sonido metálico y luego un bajo y largo gemido. Apresuró su paso un poco y pudo pasar también sin problemas. Ya había alcanzado la puerta al final del pasillo cuando escuchó una de las puertas detrás suyo abrirse. No quiso mirar atrás para ver cuál era, solo presionó su tarjeta contra el escáner y rogó porque la puerta se abriera lo suficientemente rápido. El largo gemido se escuchó otra vez, esta vez más cercano, más fuerte. La puerta comenzó a abrirse y él se apresuró a atravesarla y entrar en el último pasillo, mirando brevemente hacia atrás para ver a la criatura arácnida con sus 3 cabezas mirándolo. Era diferente a la otra. Su espalda, por lo que pudo ver, estaba cubierta de púas, que habían comenzado a endurecerse y erguirse. Una fue disparada desde su espalda hacia Altman, incrustándose con fuerza en la pared justo a su lado. Las 3 cabezas de la criatura sisearon al unísono, pero no avanzó. Entonces la puerta se cerró entre ellos. Corrió hacia la puerta en el extremo del pasillo y encendió el comunicador. ¿Quién es?, dijo la voz de Armón. ¿Quién carajos crees que sea?, dijo Altman. Altman, dijo. ¿Cómo puedo estar seguro de que eres tú? Vamos, Armón. Abre ya. No, contesto. Tienes que decirme algo que el verdadero tú y nadie más sepa sobre mí. ¿Estaba loco? No te conozco tanto, Armón. No tengo nada que decir. Lo siento, dijo. No puedo abrir, y cortó la comunicación. Altman reconectó el link. Cuando Armón atendió dijo, no cortes. Enciende el video y verás que soy yo. Armón lo hizo. Altman vio su preocupado rostro, inspeccionándolo. Una mano apretaba con fuerza algo al final de un collar. No lo sé, dijo lentamente. Un video puede ser modificado. Estás siendo paranoico, dijo Altman, y entonces se dio cuenta de que eso era exactamente lo que estaba pasando. El marker lo estaba volviendo paranoico. Pero también recordó que Armón era un creyente. Mira, dijo Altman rápidamente, tú eres el que me dijo que las criaturas no pueden acercarse al marker, ¿cierto? Si eso es cierto, yo no debo ser uno de ellos. Si lo fuera, no sería capaz de acercarme tanto. El marker te protegerá si crees en él. En el nombre del marker, abre la puerta. Armón dio una larga y solemne mirada que Altman no pudo interpretar, entonces se estiró y presionó el botón terminando la comunicación. Un momento después. La puerta se abrió. Altman entró lentamente con sus manos levantadas. Ah, si eres tú, dijo Armón. Alabado sea el marker. Capítulo 64. Sabía que vendrías, dijo Armón. Simplemente lo sabía. Altman notó que sudaba profusamente. Sus respuestas eran inconexas, su voz iba y venía de un tono de tranquilidad a un grito histérico de pánico. Claramente no estaba cuerdo. De hecho, te llamé y te dije que estaba en camino, dijo Altman. ¡No!, dijo Armón, elevando su voz. No me lo dijiste. Yo lo supe. Cálmate, dijo Altman.
¿Cómo sabes que yo soy el que debía venir? Eres el único que debía venir, dijo Armón, hablando con una calmada simplicidad. Tienes que ser tú porque eres el único. Todos los demás están muertos. Altman lentamente asintió. Tal vez pudiese utilizar la fe de Armón en el marker a su favor. Quería que Armón creyera en lo que quisiera creer siempre y cuando permitiera a Altman hacer lo que debía hacer. Vine aquí, dijo Armón. Este fue el primer lugar al que vine, y cuando vi que no se podían acercar a mí, entendí por qué. El marker me quería aquí. Solía desconfiar del marker, pero estaba equivocado. El marker me está protegiendo. El marker me ama. Y a mí, dijo Altman. Y a ti, Armón estuvo de acuerdo. Se estiró y tomó el brazo de Altman. Su mano estaba febril, quemando de caliente. ¿Tú crees? Preguntó. Altman se encogió de hombros. Seguro, dijo. ¿Por qué no? ¿Y has entendido mi mensaje? Preguntó. Miró a Altman expectante, claramente esperando. Mensaje recibido, dijo Altman finalmente. Armón sonrió. Te pedí que juntaras algo de información, dijo Altman. ¿La tienes? Armón señaló a la holopantalla. Había una serie de holoarchivos, Altman había visto algunos de ellos, otros no. Había imágenes en video del interior del primer batiscafo, tomadas luego de que había sido llevado a la superficie. Había visto versiones de eso antes, primero en el video interceptado de Genesis y luego, desde afuera, a través de la ventana. Mientras la cámara que tomaba las imágenes escaneaba lentamente el interior, reconoció las marcas de sangre como símbolos del marker. Pero, también se dio cuenta, no estaban en el mismo orden o secuencia que aparecían en el marker. Lo que había visto antes como síntoma de locura, ahora lo entendía como cálculos rudimentarios y parecían contener una pizca de sensatez. Además, había análisis de la estructura y densidad del marker, cientos de disecciones de sus transmisiones, especulaciones, teorías sin probar. Había información sobre los diferentes códigos genéticos que Showalter y Gute habían leído en la señal y en el marker. Había, al final, más archivos de los que podía leer, incluso más archivos de los que podía revisar. Miles y miles de páginas e imágenes y horas de vídeos. ¿Qué era importante y qué no lo era? ¿Cómo debía empezar? Armón estaba agachado en la cubierta junto a su silla, mirando al marker. ¿Habías visto algo igual alguna vez? Preguntó Armón. No, dijo Altman. Es bueno, dijo Armón. Nos ama, puedo asegurarlo. Lo toqué, y cuando lo hice, sentí su amor. ¿Sentiste algo? Dijo Altman. Sentí su amor. Insistió Armón, gritando ahora. Nos ama. Tócalo y verás. Altman sacudió su cabeza. Tócalo. Tócalo. Seguía gritando Armón. Y así, sin saber qué otra cosa hacer para calmarlo, Altman se paró, caminó a través de la recámara y lo hizo. No fue amor lo que sintió, sino algo diferente, algo que no era para nada un sentimiento. Al principio era como si experimentara todas las alucinaciones que había visto antes al mismo tiempo, todas superpuestas. La mayoría interferían entre ellas, creando una especie de estática cegadora que manchaba casi todo, pero más allá de eso, a pesar de eso, pudo ver algo que no había visto antes. Pudo ver que las alucinaciones no eran parte de las funciones del marker, sino algo más que oponía a él, de algo que estaba enmarcado en su cerebro. Las alucinaciones habían intentado protegerlos, pero habían fallado. El proceso había comenzado. Ahora todo lo que podía hacer era satisfacer lo suficiente al marker para que el proceso se detuviera, pero no lo suficiente para llegar a una convergencia completa. Y entonces, de repente, algo se aclaró y pudo ver más allá de las alucinaciones para observar al marker en sí mismo. Era como si estuviese cambiando la estructura de su cerebro, rehaciendo conexiones, reescribiendo circuitos, para hacer que entienda. De repente pudo ver la estructura del marker desde el interior, y de una manera que le dio una compleja apreciación de él. Llenó su cabeza y la encendió en llamas, y luego se introdujo entre las líneas de su cráneo y lo llevó consigo. Cuando recuperó la conciencia, Armón estaba sobre él, golpeando su cabeza, con una beatífica sonrisa en su rostro. ¿Lo viste? Dijo cuando notó que los ojos de Altman estaban abiertos. ¿Lo viste? Altman lo movió de encima suyo y se levantó, caminando lentamente hacia el monitor. Comenzó a tipear frenéticamente, dibujando una estructura al mismo tiempo. Sus manos se movían más rápido que su cerebro, trabajando en diferentes piezas y partes al mismo tiempo, cambiando de un holoarchivo al otro. Choqueado, se dio cuenta de que estaba grabando los planos rudimentarios para la construcción de un nuevo marker. Era descuidado y burdo.
Había muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios que ser descubiertos, pero era eso lo que definitivamente estaba haciendo. ¿Qué es eso? Preguntó Armón detrás suyo. ¿Qué está pasando? Lo he descifrado, contestó Altman. Pensé que lo tenía antes, pero estaba peleando por entender qué significaba. Ahora lo sé. Trabajo un tiempo más. ¿Cuánto? No supo decirlo. Su cabeza giraba, sus dedos dolían. Cuando terminó, giró hacia Armón. Necesito tu ayuda, dijo. ¿Qué necesitas? Quiero que me ayudes a traducir lo que tengo aquí, lo mejor que puedas y transmitas la señal de regreso al marker. Al principio Armón solo lo miró y lentamente se sentó, miró más de cerca. Lo revisó detenidamente. De repente, alzó la mirada a Altman, la primer mirada coherente que tuvo desde que Altman había entrado a la recámara. Este es el marker, dijo, con respeto en su voz. ¿Lo entendiste, tal y como él te pidió que lo hagas? Altman asintió. ¿Quieres que transmita al marker la imagen de él mismo? Preguntó. Sí, dijo Altman. Alabado sea el marker, dijo Armón. Y luego agregó, alabado sea Altman. El escuchar a Armón decir su nombre así hizo que se le erizara la piel, pero se mordió la lengua, no dijo nada. Lo que había hecho estaba lejos de estar completo, requeriría años y años de trabajo hacerlo, pero podría ser suficiente para detener el proceso de convergencia ahora. Tomó algunas horas más, unos cuantos intentos de transmitirlo en diferentes maneras antes de que algo conectara. El marker envió una corta, intensa ráfaga de energía, y entonces, tan repentinamente como había comenzado a transmitir, se quedó en silencio. ¿Qué pasó con él? Preguntó Armón. Está descansando, dijo Altman. Hemos hecho lo que quería de nosotros. Hemos salvado el mundo. Capítulo 65. Luego de que terminó, se sentó ahí por un largo tiempo. ¿Por qué quería ser reproducido el marker? ¿Qué efecto tendría? ¿Qué significaba? ¿Y si las alucinaciones, las visiones, no eran producidas por el marker, sino por algo que se oponía a él, de dónde venían? ¿Cuál de las dos estaba de su lado? Él aún no confiaba en ello. No, lo que había sentido cuando tocó el marker no fue amor, fue nada total y absoluta indiferencia hacia la raza humana. Eran medios para llegar a un fin. ¿Cuál era ese fin? No estaba seguro, pero sentía, más que nunca, que para el marker ellos eran desechables, un paso necesario en el camino hacia algo más. Cuando el nuevo marker fuera construido y él no tenía la menor duda de que eso era lo que el marker quería que pasaría entonces, había detenido la convergencia, pero tal vez al hacerlo había iniciado del golpe un descubrimiento que guiaría a la humanidad hacia un destino incluso peor. Pero también, otra parte de él respondía, ¿y si estás mal? ¿Y si estás siendo paranoico? ¿Y si el amor que Armón había sentido eran sus propios sentimientos, reflejados sobre sí mismo, su propio amor religioso para el marker, reflejado como amor del marker hacia él? ¿Y si la indiferencia que Altman sintió no era algo inherente al marker, sino algo integral de sí mismo, reflejado hacia él? Se sentó ahí pensando, pero sin llegar a nada. ¿Qué haría ahora? Ahora que había dado al marker lo que quería, había inadvertidamente hecho un daño mayor a la humanidad. Tendremos que irnos, dijo Armón. El marker quiere que nos vayamos. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo, dijo Altman. Armón asintió. Fue hacia el marker y lo tocó suavemente con sus labios. Ya no estaba paranoico, no estaba nervioso, sin duda era porque el marker había dejado de transmitir. Pero aún era un creyente. ¿Dónde vamos? Preguntó Armón. Al centro de control, dijo Altman. Tengo algo que hacer antes de irnos. No sabía qué esperar. Tal vez ahora que el marker había dejado de transmitir, las criaturas habían perdido fuerza, colapsado, incluso desaparecido. Pero no fue así. Cuando dejaron la recámara del marker y fueron hacia el extremo del pasillo y abrieron la puerta, se encontraron con que la criatura arácnida seguía ahí, esperándolos. Estaba algo lenta tal vez, un poco menos atenta, pero seguía dispuesta a matarlos a ambos. Ver eso solo reforzó su necesidad de hacer lo que había planeado. Abrieron la puerta y ahí estaba, la espalda de la criatura comenzó a vibrar. Altman agarró a Armón y ambos retrocedieron por la puerta. Las extrañas proyecciones cónicas de su espalda salieron disparadas a lo largo del pasillo, pasando muy cerca de ellos y clavándose contra las paredes. Levantó su cabeza y esperó para ver qué haría después. Las tres cabezas estaban libres ahora, arrastrándose hacia ellos. Encendió el plasma cutter.
Tal vez quieras retroceder, dijo Armón y entró en el pasillo. Golpeó a la primera con la hoja mientras saltaba hacia él, separando la cabeza de los tentáculos. La cabeza aún gimiendo, rebotó contra la pared y él la aplastó de un pisotón. Cortó a la segunda con un ataque hacia arriba mientras corría por el techo, justo sobre el marco de la puerta. Entonces tuvo que retroceder y recostarse contra la pared otra vez ya que la criatura lanzó más proyectiles hacia él. La última cabeza tuvo que arrancarla del cuello de Armón. Lo había esquivado de alguna forma, no sabía cómo. Ni siquiera sabía que se había aferrado a Armón, ni lo hubiese sabido de no ser porque este lo agarró del hombro y lo sacudió. Giró y vio a Armón tornarse lila, pensó no esto de nuevo, y cortó esa cosa a la mitad, de alguna manera evitó cortar a Armón en el proceso. Armón tosió y masajeó su cuello. Alabado sea Altman, sugirió en un ahogado susurro. Deja de decir eso, dijo Altman. Altman no desea ser alabado. Miró nuevamente a través del marco de la puerta. La criatura avanzaba ahora, sus piernas similares a lanzas golpeaban con fuerza el suelo al irse acercando a ellos. Puso su dedo sobre sus labios, advirtiendo a Armón para que estuviese callado, entonces se apoyó contra la pared. La escuchó acercarse, el golear de cada pierna haciendo un rítmico eco que repentinamente hizo difícil que supiera realmente dónde estaba. Lo escuchó detenerse en el marco de la puerta. Siguió esperando que pasara, pero por alguna razón no lo hacía. En cambio giró y miró hacia el otro lado. Mierda, pensó Altman, hasta aquí llegamos con la emboscada. Y atravesó la puerta para seguirlo. La bestia giró sobre sí misma sorprendentemente rápido a pesar de sus muchas piernas. Cortó la pierna más cercana a él y entonces la criatura cayó al suelo mientras su espalda vibraba y lanzaba sus puñas. Cortó otra pierna en el mismo lado, casi perdió su pie al apuñalar una de las piernas restantes hacia abajo. Otro golpe y cayó hacia un lado, deshabilitada. La desmembró con cuidado esta vez, de no tocar el tumor amarillo y negro. Volvió para buscar a Armón y continuaron a través del pasillo. Pasaron por las puertas de los laboratorios y vieron que estaban abiertas. Dentro de la segunda había dos criaturas con espadas de hueso, girando en círculos, realizando una extraña danza, como si el marker antes de dejar de transmitir hubiese enviado una orden que no podían interpretar y ahora estuviesen trabadas en una especie de error, forzadas a realizar el mismo movimiento una y otra vez. Sin saber qué más hacer, Altman avanzó silenciosamente. Si los habían notado, no lo demostraron. En lugar de ir hacia la siguiente habitación, dentro de la bahía de submarinos, tomaron el pasadizo lateral y subieron hacia el centro de comando. Había dos más de las criaturas con espadas de hueso, estos directamente en el pasillo, realizando los mismos movimientos perdidos, bloqueando el camino. Pero tan pronto como los tocó con el plasma cutter, ambas atacaron. Armón giró y huyó corriendo hacia el otro pasillo. Altman cortó las piernas de uno, pero no pudo girar el arma antes de que el otro estuviese encima suyo, sus extremidades lo envolvieron y acercaron al cuerpo, su boca se presionó contra su cuello con un gemido. Su cuello ardía por el fluido que emanaba de la boca de la criatura. Logró cortar a través del pecho y sus piernas, pero la parte superior seguía aferrándose. El otro, aún sin piernas, se arrastró con sus hojas y estaba intentando aferrarse de sus piernas. Intentó mover la cabeza del primero, apartarla de su cuello, pero no pudo. El cúter seguía atrapado. Mantuvo el botón apretado y lentamente movió la hoja a través del torso de la criatura y lo movió hacia un lado, cortando una de las hojas. Desde ahí pudo quitarlo de encima y luego pisotear a ambos fuera de la existencia. Retrocedió hacia el pasillo hasta que encontró a Armón. Vamos, dijo cansadamente. Sigamos. No tenía autorización para abrir la puerta del centro de control, pero Armón sí. El centro de control estaba vacío, tal vez porque el marker estaba justo arriba. Se aproximó a la consola y encontró lo que estaba buscando. Ingresó la secuencia y el sistema le negó el acceso. Lo ingresó otra vez. ¿Anular? Sin número, preguntó la holopantalla. S. Ingrese código de autorización. Armón, preguntó. ¿Tienes un código de autorización? ¿Por qué? Dijo Armón. ¿Para qué lo quieres? No soy yo quien lo quiere, dijo Altman. Es el marker. Luego de una breve pausa, Armón le dio el código. Él lo ingresó. Inmediatamente una alarma comenzó a sonar. La secuencia de inundación comenzará en 10. ¿Cancelar la secuencia sin número? ¿Qué hiciste? Gritó Armón. N. La cuenta regresiva comenzó. La secuencia puede ser cancelada en cualquier momento presionando N.
Armón estaba gritando detrás suyo. ¿Qué estás haciendo? Gritaba una y otra vez. Altman lo agarró y sacudió. Estoy hundiéndolo, dijo. Armón tenía una mirada dolida en su rostro, a punto de romper en lágrimas. ¿Por qué? Preguntó. Para proteger al Marker, mintió Altman. Estaba allá abajo por una razón, para mantenerlo a salvo. Y para matar a estas criaturas. Te lo prometo, Armón, esto es lo que tiene que suceder. Tienes que detener la cuenta regresiva, dijo Armón. No, respondió Altman. Entonces yo la detendré, dijo Armón. No, contestó Altman, sosteniendo el plasma cutter cerca de su rostro. Tú vienes conmigo. O lo haces o te mato. La presión dentro de la estación ya había comenzado a cambiar. Había una corriente de agua en el corredor cuando entraron, el proceso comenzaba lentamente, nada que no pudiera ser revertido. El sistema, él sabía, no procedería por completo hasta que hubiesen pasado los 10 minutos. Al principio Armón estaba enfurecido, luego se vio sobrecogido por las lágrimas, que lentamente se redujeron a lamentos y luego se retiraron por completo. Altman pensó por un momento que tendría que matarlo, pero finalmente permitió que lo persuadiera. Altman miró su reloj. No tenemos mucho tiempo, dijo. No sé qué criaturas siguen con vida en los pisos superiores o cuánto me tomará matarlos. Tendremos que ir a través de la bahía de submarinos. No sabía que aún había un submarino ahí, dijo Armón. No lo hay, dijo Altman. Entonces ¿cómo? Iremos nadando, dijo Altman. Inundaré la bahía y abriré las puertas. Tan pronto como estén abiertas, nadaremos tan rápido como sea posible hacia afuera y luego a la superficie. Hay una cuerda. Si la ves, síguela hacia arriba. Te guiará a la plataforma de botes. Tengo un bote a motor amarrado ahí. Estaré justo detrás tuyo. Con los ojos abiertos de par en par, Armón asintió. Ambos salieron. Altman tomó la delantera, manteniéndose alerta. Nada. Debía haber más criaturas en la instalación, pero él no las veía. Seguía esperando que salieran violentamente de algún tubo de ventilación u oír una puerta abrirse detrás suyo para encontrar una de ellas mirándolo, pero no, nada. Era casi tan malo como si hubiese algo. Lo mantenía tenso, expectante, una enorme carga de tensión que no podía liberarse. Para el momento en que llegaron a la puerta de la bahía de submarinos quedaban solo 2 minutos. El agua llegaba hasta sus rodillas en el corredor y cuando intentó abrir las puertas, no respondían. Anuló los controles y pudo abrir las puertas lo suficiente para pasar. El agua del pasillo pasó junto a ellos. Intentó cerrar la puerta pero no pudo hacerlo. Pidió a Armón que lo ayudara, pero el hombre solo se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia la pasarela. Finalmente Ataman tuvo que gritarle, amenazarlo. Juntos, con Altman trabajando en los controles manuales y Armón empujando la puerta, la cerraron a la fuerza. Nada hacia arriba mientras el nivel del agua siga subiendo, dijo Altman. Mantén tu cabeza arriba hasta que llegues al techo, entonces, una vez que comience a cubrirte, te sumerges y nadas hacia el fondo. ¿Entendiste? Armón no respondió. Altman lo golpeó. ¿Lo entendiste? Gritó. Armón asintió. Comenzaron a inundar la recámara. Al principio Armón solo se quedó ahí, mirando el agua helada entrar, subiendo por sus piernas y por un momento Altman solo esperó que se quedara ahí, mirando, sin moverse, y se ahogara. Pero cuando el agua llegó a su pecho, respiró profundamente y comenzó a nadar. Recuerda, dijo Altman, flotando por su cuenta. Hasta el techo y entonces hacia abajo, directo al fondo, luego todo el camino hacia la superficie. Pero no demasiado rápido. Intentó respirar lentamente, con cuidado. El agua a su alrededor estaba agitada y espumosa, y tomaba un serio esfuerzo mantenerse flotando por encima de ella. Miró a Armón, pero parecía estar bien ahora. 2 veces había desaparecido de la superficie pero reapareció casi de inmediato. Entonces Altman miró hacia el techo. Se estiró y se agarró de las rejas, sosteniéndose, respirando lentamente hasta que el agua cubrió su rostro. Se sumergió, nadando hacia los controles y abrió la puerta del suelo de la bahía. Armón ya estaba ahí abajo, lo vio golpeando la puerta de metal, intentando salir. Tan pronto como la puerta se abrió lo suficiente, él la atravesó y desapareció. Altman lo siguió rápidamente. El agua estaba mucho más oscura que antes. Nadó ciegamente, intentando subir directamente, entonces giró y comenzó a subir demasiado rápido, golpeando la parte interior de la bahía y luego subiendo a la superficie. No era tan difícil como descender, pero era difícil.
La tentación era subir rápidamente, que lo hubiese dejado acalambrado y temblando y probablemente lo matara. Entonces, ascendió lentamente, siempre consciente de que el aire se agotaba, su corazón latía cada vez más lento. Para el momento en que finalmente llegó a la superficie, sus pulmones se sentían como si estuviesen en llamas. Había una tenue luz de luna, apenas lo suficiente para ver. Miró alrededor y vio una sombra de la plataforma de botes, pero no había señal de Armón. Giró su cabeza buscándolo, pero no lo encontró. Armón. Gritó tan fuerte como pudo. Pataleó, intentando elevarse tanto sobre el agua como pudo. Incluso entonces, no lo hubiese encontrado de no ser por la forma en que una ola golpeó la plataforma y mostró su cabeza flotando del otro lado. Nadó hacia la plataforma, subió por la escalera y tambaleó hasta llegar al otro extremo. La instalación flotaba con dificultad ahora, hundiéndose lentamente. Hubo un fuerte rugido por el agua que ingresaba, o tal vez el rugido era de algo más, toda la estructura rechinaba también, mientras el agua ingresaba y cambiaba su peso, aumentando la presión en las uniones. Armón. Llamó otra vez. Pero el hombre no lo escuchó, tal vez no podía por todo el ruido. Altman se sumergió, nadó hacia él y lo tocó. Armón, dijo, vamos. Estaba confundido y parecía estar mareado, en un estado de shock. Altman lo golpeó, y lo arrastró hacia la plataforma. Logró que nadara nuevamente, aunque algo letárgico, prácticamente tuvo que arrastrarlo hacia la plataforma. La plataforma ya estaba hundiéndose, semisumergida en el agua, siendo arrastrada por el domo. Subió a Armón al bote y luego subió él. Entonces los vidrios del domo detrás suyo se rompieron y la plataforma estaba bajo el agua, la soga del bote estaba tirante, hundiéndolo de un extremo. Sus dedos temblaban, intentó desatar el nudo, pero la presión lo había ajustado mucho para hacerlo. Sus ojos buscaban desesperadamente un cuchillo pero no encontró ninguno. Había un ancla, así que la agarró y comenzó a golpear el nudo tan fuerte como pudo, intentando liberarlo. El bote se hundió más, lentamente llenándose de agua. Ve hacia el otro extremo del bote. Gritó a Armón, pero no pudo girar a ver si lo hizo. Seguía golpeando el nudo con fuerza. Repentinamente el bote brincó y los tiró por la borda. Fue solo luego de subirse nuevamente con el ancla que se dio cuenta de que el nudo ya no estaba, lo había logrado. El bote comenzó a girar. Había un fuerte efecto de succión alrededor de la instalación al irse hundiendo. Saltó hacia el asiento del conductor y encendió el motor, acelerándolo a fondo. El bote saltó hacia adelante, pero en la dirección contraria, directo hacia el domo. Lo corrigió, pero aún había algo mal. Estaban atrapados en un vórtice, una especie de remolino que la instalación estaba creando al hundirse. En lugar de forzar el motor luchando contra él, giró y siguió la corriente, intentando liberarse cuidadosamente. El último domo se hundió del todo y se había ido. Sintió la fuerza de la corriente en el motor pero mantuvo la velocidad estable, intentando no mirar a los lados, intentando no entrar en pánico. Por un instante sintió el bote resistiéndose, pero luego comenzó a girar y amenazaba con darse vuelta y hundirse, pero repentinamente se liberó. Aumentó la velocidad, mirando sobre su hombro. El interior del complejo, lo poco que podía ver entre las olas, estaba parpadeando y chispeando, el sistema eléctrico y el generador aún seguían en proceso de desconectarse. Pudo verlo solo un segundo y luego había desaparecido. Giró el bote dibujando una larga curva y se dirigió de regreso a Chicxulub. Estaba pensando que debía chequear a Armón cuando se dio cuenta de que estaba parado detrás suyo. Giró y fue golpeado en la cabeza por el ancla, cayendo a un lado del asiento. Estabas mintiendo, Altman, dijo Armón. El Marker no quería ser hundido. Tú no lo amas, lo odias. No, intento decir no. Pero no salió nada. Vio a Armón inclinarse sobre él. Agarró sus manos con fuerza y las juntó, comenzó a atarlas. Creí que eras mi amigo, dijo Armón. Pensé que eras un creyente. Pero si realmente lo fueras, ¿por qué no tienes uno de estos? Tocó el pendiente del Marker que colgaba de su cuello. No debí confiar en ti. Te salve, intento decir a Altman. Podría haber dejado que murieras, pero salve tu vida. Ahora voy a buscar ayuda de verdad, dijo Armón, y tomó los controles. Altman se quedó ahí, su mirada perdida. Un cálido fluido corría sobre su mejilla y su boca. Fue solo cuando intentó tragarlo que se dio cuenta de que era sangre. Le tomó otro minuto darse cuenta de que era su sangre. Ok, pensó. He estado en situaciones peores. Intentó mover sus manos, pero no podía sentirlas. Era como si su cuerpo hubiese sido desconectado de su cabeza.
Descansaría solo un momento, se dijo a sí mismo. Solo descansaré aquí y entonces, en un momento, me liberaré de estas ataduras. Su visión comenzó a disminuir, y lentamente desapareció. Escuchaba el sonido del motor, entonces lentamente dejó de oírlo también. Se quedó ahí, sintiendo el movimiento del bote a través de las olas. Luego de un tiempo, parecía solo sentirse a la distancia. Un momento más y eso también se había ido. Se quedó en el bote, sin ver, oír ni sentir nada. Todo el mundo se disolvía a su alrededor. Intentó enfocarse en el sabor a sangre de su boca tanto como pudo. Pero pronto, eso también desapareció. Epílogo 1. Entonces todo comenzó a regresar. Primero vio una pizca de luz en la oscuridad a una gran distancia. La observó, intentando determinar si se estaba acercando o alejándose en la distancia. Pero no era capaz de decirlo. La miró un largo tiempo, o lo que se sintió como un largo tiempo, hasta que desapareció otra vez. Obscuridad. Simple y llana. Pero de cierto modo, también un cuerpo. Su cuerpo, sus límites. Estoy muerto, pensó. Esto es el infierno. Hubo un largo momento en que nada sucedió. Las luces regresaron. No las vio reaparecer exactamente, simplemente sabía que estaban ahí, y sabía que habían estado ahí un tiempo. Las observó. Esta vez lentamente crecieron. Se movían lentamente hacia ellas. De repente se volvieron increíblemente brillantes. Las cosas comenzaron a tomar forma a su alrededor. Una fina figura de donde provenía la luz. Algo rosado tomaba forma frente a ellas, lentamente notó que era una mano humana. Una pequeña respuesta, dijo una voz, estable, inalterada. Aumenten la dosis. Sintió algo, un pinchazo en alguna parte de su cuerpo. Repentinamente pudo mover los músculos de su cara. ¿Dónde estoy? Intentó preguntar, pero lo que produjo fue un tenue, inarticulado sonido. Ahora sí, dijo otra voz. La luz se retiró y pudo ver un rostro, semi-escondido detrás de una máscara quirúrgica. Detrás había otros rostros, tal vez una media docena en total. ¿Dónde estoy? Preguntó, y esta vez las palabras salieron de su boca. Estás con vida, dijo la voz cubierta por la máscara. Eso es todo lo que necesitas saber. Intentó mover su brazo, estaba atado. El otro brazo también estaba atado, sus piernas igual. Intentó liberarse, arqueó su espalda. Ya, dijo la voz. No serás capaz de romperlas. Solo relájate. La máscara quirúrgica giró para hablar con alguien detrás suyo. Ve a buscar a Markov, dijo. Dile que Altman está despierto. Debió haberse desmayado otra vez. Cuando abrió sus ojos, había 3 personas junto a la cama, mirándolo. Krax, Markov y Stevens. Felicitaciones Altman, dijo Krax. Parece seguir con vida. Cuando abrió su boca y habló, su voz estaba tomada, su garganta seca. Mataste a Ada, dijo. No, dijo Krax. Ada se suicide. Comenzó a alucinar y luego cortó su propia garganta. No fue lo suficientemente fuerte. No era digna. ¿Digna? Preguntó Altman. Necesitamos tener una pequeña conversación, dijo Markov. Altman afinó sus ojos. Lo miró cansadamente. Hemos hablado con tu amigo Armón, dijo Krax. Nos dijo todo lo que sucedió. Hundiste el marker, dijo Stevens. ¿Por qué harías eso? Era peligroso, dijo Altman, su voz apenas más fuerte que un susurro. No es peligroso, dijo Krax. Es divino. Estás loco, dijo Altman. No, tiene razón, dijo Stevens. Me temo que esa es la conclusión a la que los 3 hemos llegado. Altman giró su cabeza levemente en dirección a Markov. Dolió moverla. ¿No crees eso, verdad? ¿Cómo puedes creer que es divino luego de ver lo que es capaz de hacer? Markov ofreció una dura y gran sonrisa. Creo vida, dijo. Lo vi por mí mismo, vi cómo tomaba carne muerta y la regresaba a la vida. Tal vez no es un creyente en realidad, pensó Altman. O tal vez pretendía serlo para lograr que otros hicieran lo que él quisiera. Igual que él hizo con Armón. ¿Pero qué clase de vida? Preguntó Altman. Era monstruoso. Debió tratarse de un error, dijo Stevens. El marker debe haberse dañado de alguna manera. Pero como principio es sólido. Todo lo que debemos hacer es arreglarlo. O si no lo arreglamos, crear uno nuevo, dijo Markov. Después de todo, dijo Stevens, todo indica que cuando trabajaba originalmente, hace milenios, estableció la vida en la Tierra. Una vez que tengamos uno que funcione apropiadamente, nos permitirá evolucionar más allá de nuestra forma mortal.
Nos guiará hacia la vida eterna. No, no es eso. No es así para nada. Estás equivocado, susurró Altman. No estaba dañado. Estaba haciendo lo que estaba destinado a hacer. Está destinado a destruirnos. Entonces, ¿por qué se detuvo? Preguntó Stevens. ¿Y por qué se detuvo cuando transmitiste su propio código de regreso hacia él, mostrándole que habías descubierto cómo replicarlo? ¿Cómo saben eso? ¿No crees que dejamos la instalación sin poder grabar todo lo que sucedía en ella, no? Dijo Krax. Observamos todo el proceso. Tenemos grabaciones de todo. Pero Altman solo sacudió su cabeza. Estás equivocado, dijo. Nos destruirá. El Marker quiere ayudarnos, dijo Stevens. Armon nos dijo lo que descubriste. El Marker quiere ser replicado. Estaba roto y debe haberlo sabido. Quiere que lo recreemos para así poder ayudarnos. Pero mejoraremos la tecnología, Altman. Haremos uno que funcione y luego lo haremos incluso mejor. Se incline hacia adelante. Altman podía sentir el aliento del hombre en su rostro, podía ver rastros de fanatismo detrás de su calmada mirada. Es seguro que hay otros Markers, en alguna parte, en otros mundos, dijo Stevens. Ellos nos guiarán hacia adelante. Mientras tanto, haremos nuestro mejor esfuerzo para entender y duplicarlo. ¿Tú has hecho mucho para ayudar con eso?, dijo Markov. Pero está hundido, dijo Altman desesperado. Estaba hundido antes, dijo Markov, y lo elevamos. Sabes eso mejor que nadie. Todo lo que hiciste fue retrasarlo un poco, unas semanas, unos meses. No tienes la investigación, dijo Altman. Todo debe haber sido destruido por el agua y la presión. Tendrás que comenzar de nuevo. Krax sacudió su cabeza. Altman, dijo. Eres tan inocente. ¿Recuerdas a Armon? Dijo Markov. ¿Qué crees que hacía Armon mientras estaba en la recámara del Marker? Grababa todo, se aseguraba de que nada se perdiera. Y entonces trajo todo de regreso en su bolsillo. Si hubieses pensado en revisarlo o simplemente lo hubieses dejado para que muriera, podrías habernos retrasado. Pero no lo hiciste. Eres demasiado confiado, Altman. Tenemos todo. También tenemos la investigación de Gute, dijo Stevens. Podemos aprender de ella qué tenía de malo el Marker y aprender a repararlo. Pudimos realizar nuestros primeros experimentos, sintetizando y reproduciendo el ADN de la criatura mientras seguías inconsciente. Laboratorios herméticamente sellados, una variedad de seguros contra fallas. Estamos siendo mucho más cuidadosos de lo que Gute fue, aunque es muy probable que las alucinaciones hayan sido las culpables de su comportamiento. Y para ser francos, dijo Krax, observarte luchando contra ellos para avanzar nos enseñó mucho sobre cómo controlarlos. No estaríamos tan avanzados si no fuese por ti. Están cometiendo un terrible error, susurró Altman. Estaba muy cansado. No podía hacer nada. Pero tal vez, pronto. Todo lo que tenía que hacer era recobrar sus fuerzas. Una vez que lo hiciera, haría todo lo que pudiera para detenerlos. Si siguen adelante con esto, significará el fin de la humanidad. Tal vez no ahora mismo, pero pronto. Es lo que esperamos, dijo Stevens. Si seguimos con esto, alcanzaremos el próximo paso evolutivo. No seremos más humanos, seremos mejor que humanos. Adiós, Altman, dijo Markov. Has sido un gran adversario. Pero esta vez perdiste. Una vez que los tres se habían ido, un doctor que los acompañaba se acercó y susurró algo al oído del cirujano. Asintió con su cabeza y llenó completamente una hipodérmica. La introdujo en el brazo de Altman. El mundo se volvió gris y lentamente desapareció. Epílogo 2. Cuando despertó, seguía atado a una cama. Estaba solo en un cuarto pequeño, algo muy similar a una celda. Luchó para liberarse de las ataduras, pero eran muy firmes. Durmió, se despertó, durmió otra vez. Ocasionalmente una enfermera entraba y cambiaba la bolsa de fluidos que colgaba a su lado. Su cabeza dolía. Una vez que la enfermera entró al cuarto, sacó un pequeño espejo de su bolsillo y lo sostuvo para que pudiera verse. Su cabeza estaba envuelta en vendas. Apenas podía reconocer su propio rostro. Ahí lo ves, dijo la enfermera y señaló la parte superior de su cabeza. Ahí es donde tuviste tu accidente. ¿Accidente? Dijo. Sí, dijo ella. Donde tropezaste y te caíste. No fue un accidente, dijo él. Ella sonrió. Luego de un trauma en la cabeza las cosas suelen confundirse, dijo ella. No, dijo él. Sé exactamente lo que sucedió. Su sonrisa parecía dibujada en su rostro, falsa.
No se supone que hable contigo, dijo. Esas son las reglas. Lentamente se alejó por la puerta. Unos minutos después, la puerta se abrió y un hombre con una hipodérmica entró. Cuando despertó otra vez, estaba en un lugar distinto, un lugar que no solo parecía una celda, sino que lo era. Las vendas ya no estaban sobre su cabeza, aunque una gran herida en proceso de curación seguía ahí. Lo habían desatado, dejándolo tirado en el piso. Se levantó con dificultad, sus músculos estaban débiles por la falta de uso. El cuarto era blanco, sin marca o diseño alguno. Había una puerta, pequeña, en el medio de una pared. Alto sobre él y fuera de alcance había una cámara de video. Un pequeño retrete en la esquina y un dispensador de comida justo al lado. Fue hacia la puerta y el golpeó. «¡Hola!», gritó. «¡Hola!», y presionó su oído contra la puerta. No escucho nada. Espero, intento otra vez. Nada pasaba. Luego otra vez. Aún nada. Horas pasaron, luego días. El único sonido que no provenía de él mismo era el de la comida cuando caía por el conducto. No había manera de que pudiera controlar cuando venía, ningún botón que presionar. De repente había un sonido y la comida estaba ahí. Guardaba los contenedores y lentamente llenaron un lado del cuarto. Sentía que era el último hombre sobre la tierra. Sentía que se estaba volviendo loco. Se retrajo cada vez más en sí mismo, prestando menos atención al mundo exterior. Entonces los muertos comenzaron a regresar, uno por uno, para mantenerlo acompañado. Todas las personas por cuyas muertes se sentía responsable, sentados a su alrededor, juzgándolo. Estaban Ada, Field, Hendrix y Hammond y muchos otros que no reconocía. Estaban solos, él, su culpa, y los muertos. Entonces se despertó para encontrarse fuera de ese cuarto, en cambio estaba sentado en una silla en una larga mesa. Sus manos estaban esposadas a los lados de la silla. Frente a él, en el otro extremo de la mesa, estaban Markov y Stevens. «Hola Altman», dijo Markov. Al principio no respondió. Era extraño estar en un cuarto con gente viva, casi intolerable. No podía creer que estaba sucediendo realmente. «Altman», dijo Stevens. Chasqueó sus dedos. «Aquí Altman. Concéntrate». «No estás aquí», dijo Altman. «Estoy alucinándote». «No», dijo Stevens. «Estamos aquí. Incluso si no fuese así, ¿te lastimaría hablar con nosotros?» «Tiene razón», pensó Altman. «¿Qué lastimaría?» Y entonces recordó a Genesis, muerto por escuchar a una alucinación. Hendrix, muerto por escuchar a una alucinación. Ada, muerta por escuchar a una alucinación. Y así seguía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué pasa con él?», preguntó Markov. «Lo rompimos», dijo Stevens. «Te dije que era demasiado tiempo. Somos reales, Altman. ¿Qué tenemos que hacer para demostrarlo?» «No pueden probarlo», dijo Altman. «Haz algo, Stevens», dijo Markov. «No es divertido así». Stevens se adelantó hacia él, lo golpeó con fuerza, y luego otra vez. Altman levantó su mano y tocó su mejilla. «¿Sentiste eso?», preguntó Stevens, con un tono burlón en su voz. ¿Lo había sentido o lo había imaginado? No lo sabía. Pero tenía que tomar una decisión, o hablar o ignorarlos. Dudó por tanto tiempo que Stevens, o la alucinación de Stevens, lo golpeó otra vez. «¿Y bien?», dijo. «Sí», dijo Altman. «Tal vez eres real». Y al decirlo, fue como si se volvieran más reales. Pero si hubiese insistido con que eran alucinaciones, ¿hubiese ocurrido lo contrario? ¿Hubiesen desaparecido simplemente? «Así está mejor», dijo Markov, sus ojos comenzaron a brillar. «¿Dónde está Krax?», preguntó. Markov desvió la pregunta. «Krax cometió el error de volverse desechable. Estamos aquí para hablar de ti, Altman». «¿Qué tengo yo?». «Hemos decidido qué hacer contigo», dijo Stevens. «Causaste muchos problemas». «Esa jugada que hiciste en Washington», dijo Markov. «Eso fue de muy mal gusto. Quise matarte por eso». «¿Por qué no lo hiciste?». Markov miró brevemente a Stevens. Cabezas más frías prevalecieron, dijo. Pero resultó ser que estaban equivocadas. «Soy el primero en admitirlo», dijo Stevens. «No fuiste mejor cuando regresaste», dijo Markov. «Interferiste con los experimentos, causaste una enorme cantidad de daños a la propiedad, hiciste todo lo posible para entorpecer el camino. Una vez que el contratiempo del complejo flotante ocurrió pensé, bueno, ellos lo destrozarán y lo convertirán en uno de ellos, y yo estaré en casa, con mis palomitas y mis dulces mirándolo en la pantalla. Pero eso tampoco funcionó.
En cambio, hundiste una instalación de investigación de $1 billón. Casi te matamos cuando te sacamos del bote junto a Armón, pero Markov quería que tu muerte fuese perfecta, dijo Stevens. Sí, dijo Markov. La perfección. Ambos están locos, dijo Altman. Ya has usado eso antes, dijo Markov. Tienes que pensar en un insulto mejor. ¿Te gustaría oír nuestros planes? No, dijo Altman. Regrésenme a mi celda. Stevens lo ignore. Una vez que hayamos descifrado el secreto del marker, una vez que lo hayamos replicado, lo compartiremos con el público. Hasta entonces, les daremos pequeñas pruebas, algo que los prepare para lo que viene. Ahí es donde tú entras, dijo Markov. Stevens asintió. Visto en esa luz, has jugado justo a nuestro favor. No es suficiente que nosotros creamos. Dado que se trata de la salvación de la especie humana, necesitamos esparcir la creencia. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que iniciar una religión formal? De esa manera, cuando el momento justo llegue, estarán listos. No todo el mundo tiene que saber la extensión total de lo que está sucediendo, dijo Markov. De hecho, es mejor que solo algunos de nosotros sepa los detalles, solo un selecto grupo íntimo. Siempre es mejor mantener algo de misterio, iniciar a la gente lentamente, de forma gradual. Manteniendo el poder en las manos correctas. Altman vio que sus manos temblaban. Pero yo lo publiqué, dijo. Hice todo público. La gente lo sabrá. Sí, lo hiciste, dijo Stevens. Gracias por hacer eso. Lo que dijiste fue que el gobierno estaba escondiendo algo y que la gente debía saber sobre ello. Piénsalo. Revisamos todas las grabaciones, todas las entrevistas que hiciste. Estabas en un gran conflicto sobre si el marker era algo que debía ser temido o algo que debía ser estudiado, así que fuiste vago en tus respuestas. Podemos girar tus comentarios en la dirección que nosotros queramos. Para cuando terminemos contigo, tu pequeño número no nos dañará en absoluto y no solo eso, serás considerado un santo. Tú lo diste a conocer primero, Altman, tú eres el que comenzó todo. Todo el mundo creerá que tú eres quien fundó la religión. Nunca les seguiré la corriente, dijo Altman, el miedo crecía en su interior. Markov se rió con fuerza. Nunca dijimos que necesitáramos tu ayuda, dijo. Como cualquier profeta, eres de mayor utilidad para nosotros muerto que vivo, dijo Stevens. Una vez que estés muerto, podremos decir la verdad, nuestra verdad, construirla a tu alrededor y no hay nada que puedas hacer al respecto. Serás más grande de lo que fuiste en vida. Escribiremos historias sobre ti, libros sagrados. Borraremos lo que no nos gusta sobre ti y acomodaremos lo que queramos. Tu nombre será asociado por siempre con la Iglesia Unitóloga. Serás conocido como nuestro fundador. Lo que nos permitirá al resto permanecer en las sombras y trabajar en esto, dijo Markov. Debo admitir que encuentro muy satisfactorio pensar que será tu nombre el que guíe el movimiento que tan desesperadamente intentaste destruir. Casi hace que todos los problemas que causaste valgan la pena. Nunca se saldrán con la suya, dijo Altman. Markov sonrió, mostrando las puntas de sus dientes. Honestamente no puedes pensar eso, dijo Stevens. Claro que lo haremos. Te has vuelto oficialmente desechable, dijo Markov. Hemos decidido donar tu cuerpo a la ciencia. Tenemos una muerte particularmente viciosa planeada para ti. Encontrarás esto interesante, dijo Stevens. Usando una variante del material genético que UTE produjo, hemos desarrollado un espécimen que estamos interesados en que conozcas. Fue hecho mediante la combinación del tejido de 3 seres humanos con el ADN. El resultado, estoy seguro de que estarás de acuerdo, es realmente sorprendente. Altman intentó saltar sobre el escritorio, pero solo logró tumbar su silla. Se quedó ahí, con su cara presionada contra el suelo. Luego de un momento, Markov y Stevens se levantaron de sus sillas y lo acomodaron. Cracks, de hecho, mintió cuando dijo que no mató a tu novia, dijo Markov. ¿Cómo se llamaba? Supongo que no importa. Él sí la mató. Un carácter generalmente inconsistente. Razón por la cual se volvió desechable. Altman no respondió. Así que, ahí está tu motivación, dijo Stevens. Venganza. M. Tal Cracks y la muerte de Ada será vengada. Debería ser un buen show. Sonrió. Parece justo, ¿no lo crees? ¿Una forma apropiada para que encuentres tu final? ¿Quién podría pedir más? Pensarás que te enviaremos ahí indefenso, dijo Markov. Si crees eso estás equivocado. Tenemos un arma para ti. Buscó en su bolsillo y sacó una cuchara, forzándola en el puño cerrado de Altman. Aquí tienes, dijo. Buena suerte.
Y entonces, sin otra palabra, el par se levantó y abandonó el cuarto. La recámara en la que lo tiraron era circular, de unos 6 metros de diámetro. Lo empujaron a través de una puerta presurizada y lo dejaron ahí, sosteniendo su absurda arma, por demasiado tiempo. Había intentado hacerla un poco menos absurda, raspándola contra las paredes, afilando sus bordes, dándole punta, haciendo una especie de cuchillo casero. La cámara de observación estaba directamente arriba, del mismo tamaño y forma que la cámara de abajo. El techo de vidrio de la cámara baja servía como suelo para la cámara superior. Podía ver a Steven Simarkov arriba, merodeando sobre él. Estaban bebiendo unas copas de champaña, sonriendo. Una cosa es ser asesinado, pensó Altman, pero morir sabiendo la infamia que sería llevada a cabo con tu nombre es otra cosa totalmente diferente. Sería mejor ser como el anciano borracho del pueblo que no tenía nombre. La segunda puerta de la recámara se abrió para revelar un oscuro corredor. Se quedó donde estaba, cerca de la puerta por la que había sido empujado, esperando que algo saliera. No pasó nada. El mundo es un infierno, pensó Altman. Puedes hacer todo bien y engañar a la muerte, y luego ser arruinado por un paso en falso. Esas, aparentemente eran las condiciones de la vida. De su vida por lo menos. El olor repentinamente lo golpeó. Era un olor rancio, pútrido en extremo. Tuvo una arcada. Y entonces escuchó un sonido muy pesado, y la criatura atravesó la puerta. Rompió los lados del marco al pasar. Podía ver aquí y allá, recuerdos de que alguna vez había sido humano, un pie había sido partido y doblado y ahora se proyectaba desde la unión del gigantesco brazo de la criatura. Tentáculos similares a dedos salían de su cabeza. Y entonces, en el medio de su pulsante abdomen, había un largo callo que parecía ser la agonizante cara de Krax. Ingresó completamente en el cuarto y aulló. Oh Dios, pensó. Que esto sea una alucinación. Que sea un sueño. Déjenme despertar. Cerró sus ojos y los abrió otra vez. La criatura seguía ahí. Rugió otra vez y cargó contra él.